Un saludo especial para ustedes. Hola amigos queridos, hoy es viernes 25 de abril, día de San Marcos Evangelista. Aunque Marcos compartió muy de cerca con San Pedro y con San Pablo, no fue uno de los apóstoles del Señor. Sin embargo, escuchó las predicaciones de Pedro, de Pablo, escuchó muchos testimonios de personas que conocieron a Jesús, más lo que él fue indagando, más lo más importante, la inspiración de Dios para escribir el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de San Marcos, y así nos regaló una perspectiva muy linda de Jesús nuestro Señor. Un feliz día para todos los que se llaman Marco o Marcos en el día de su santo. Viernes 25 de abril, estamos en la octava de Pascua, estamos en el tiempo en el cual Jesucristo el Señor resucita de entre los muertos. Nos acercamos a la fiesta de la Divina Misericordia, aunque la noticia, aunque todo se dirige a la ciudad del Vaticano, en estos días en los cuales estamos de duelo por la partida del Santo Padre, el Papa Francisco. Todas las noticias se dirigen hacia allá. Mañana sábado será el funeral de su santidad, persona súper ultra influyente en el mundo, y no solamente por ser la cabeza de la iglesia, sino por ser la cabeza, el jefe de Estado del Vaticano. Entonces tiene dos roles importantísimos. El primero y el más importante, ser el vicario de Cristo, el que hace las veces de Cristo, la cabeza de la iglesia, además sucesor de San Pedro 266. Esperamos con esperanza, valga la redundancia, el próximo Papa que será elegido ya próximamente en el Santo Cónclave en la Capilla Sixtina de la Ciudad del Vaticano. Bueno, pues ¿qué tal si decimos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Te pedimos, Señor, que le concedas al Santo Padre, al Papa Francisco, el descanso, un lugar a tu derecha en compañía de todos los santos, al lado de todos los otros pontífices, al lado de San Pedro y de los demás apóstoles, para que aquel a quien el Papa Francisco predicó todos los días, aquel con A mayúscula, o sea Jesús, le conceda al Santo Padre ver en vivo y en directo, ver eternamente su rostro y contemplar la dulzura de Dios nuestro Señor y de la Virgen Santísima. Yo sí creo que la Madre de Dios salió a recibir al Santo Padre, al Papa Francisco. Tan pronto ya él dejó este mundo, la Virgencita muy seguramente lo recibió en su regazo, así como estará él muy cerca de la Madre de Dios en la Basílica de Santa María la Mayor, allá en Roma, el lugar donde el Santo Padre ha querido ser sepultado en una tumba muy discreta, muy cerca del altar mayor de la Salus Populi Romani, de la Virgen Santísima, que es la que le da salud y consuelo a todos los pueblos de la tierra. Que la Virgen Santísima abrace, tenga en su regazo materno a uno de sus hijos más queridos, el Papa Francisco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Bien, queridos hijos, después de que el Santo Padre fue trasladado de su capilla privada Santa Marta a la Basílica de San Pedro, en donde han acudido miles de personas, ya casi hoy viernes, más de 80.000 personas, y se calcula que lleguen a más de 100.000 los que han entrado, los que han hecho fila por más de 4 o 5 horas en la vía de la Conciliazione, y luego entrando a la Basílica de San Pedro, dando apenas un giro de menos de 5 6 segundos, viendo al Santo Padre y girando y saliendo. Se calcula que más de 200.000 personas estarán en el funeral del Santo Padre mañana a las 10 de la mañana hora de Roma, 3 de la mañana hora de Colombia. Seguramente ustedes que viven en esta parte del continente tendrán su televisor encendido a esa hora, porque es necesario acompañar al Santo Padre, así sea desde esta distancia. Entonces, mañana se hará el sepelio del Santo Padre. Posteriormente se hará seguramente una procesión desde la Basílica de San Pedro hasta la Basílica de Santa María la Mayor, de la que hablábamos hace un momento, y allí será sepultado el Santo Padre. 6 kilómetros de distancia de una basílica a la otra. Roma en estos días, Roma, que es la ciudad eterna, la ciudad que no descansa, la ciudad milenaria, en estos días está a reventar con tantos peregrinos, tantos católicos y sobre todo tantos medios de comunicación. Yo les comparto la dicha que tuve hace 12 años de cubrir el cónclave de la renuncia del Papa Benedicto, y el cónclave que eligió al Papa Francisco tuve la fortuna de transmitirlo todos los días para una cadena de radio aquí en Colombia, y fue una experiencia impresionante. Son muchísimos acreditados periodistas que llegan de todas partes del mundo. Lamentablemente no todos los periodistas tienen el conocimiento claro de esta dinámica eclesial. Entonces hay muchos que llegan sin saber la diferencia entre un cardenal y un obispo, la diferencia entre un arzobispo y un monseñor, entre las advocaciones de la Virgen Santísima. Unos no tienen ni idea de qué es el colegio cardenalicio, otros no tienen idea del derecho canónico ni de la historia de la iglesia, confunden iglesia con templo, parroquia, basílica. Muchos no tienen un conocimiento claro de estas disciplinas eclesiales, y pues terminan a veces comunicando unas noticias pues muy superficiales, como por lo menos en muchos noticieros de televisión, de radio, se habla del Papa Francisco como un gran reformista que no pudo hacer la reforma completa. Y vuelvo y les digo, es que el Papa no viene a reformar nada, viene a cuidar el depósito de la fe y la enseñanza de Cristo Jesús. Reformar la enseñanza significa que entonces Jesús se equivocó, o la enseñanza de Jesús ya está vetusta, obsoleta y ya no tiene validez, entonces hay que reformarla. No, uno reforma lo que es de uno. Tú puedes reformar tu habitación, cambiar de orden las cosas, porque es tu habitación, son tus cosas, pero reformar algo que no es tuyo, eso no se puede. Tú eres administrador. El Papa es el que hace las veces de Cristo, y el Papa tiene que cuidar el depósito de la fe, la tradición, la escritura, el magisterio. Tiene que cuidar aquello que no le pertenece. Entonces muchos dicen, es que se sembró la semilla del cambio en la iglesia. Los grupos LGBTI ahora tienen más participación. Se les han abierto las puertas para que entren a la iglesia y no sean criticados. La mujer ahora
tiene ya el camino listo, la semilla para que sean sacerdotes, sacerdotisas. Los divorciados vueltos a casar pueden comulgar, tienen muy cerca pues la semilla de que el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo. No, 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 no. No, queridos hijos. Ese mensaje no es el fundamental del Papa Francisco. Miren, yo recuerdo la encíclica Evangelii Gaudium, que en estos días he ido leyendo poco a poco y recordando la enseñanza del Santo Padre. En Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, numeral 264, el Papa Francisco habla de el encuentro personal con Jesús. El encuentro con Jesús. Ese punto es fundamental. Y se sigue pues la línea del Papa Benedicto. Se sigue la línea del Papa San Juan Pablo II, del Papa San Pablo VI, de Juan XXIII. Los papas tienen esa continuidad. Entonces lo más grande, lo que deberían decir los noticieros, es que el Papa siembra la semilla una vez más de el encuentro con Jesús. ¿Y en qué consiste ese numeral 264? ¿En qué consiste? El Papa destaca que la vida cristiana comienza con un encuentro personal con Jesucristo, que nos salva y le da un nuevo sentido a la vida. Entonces, un encuentro personal con Jesús. El Santo Padre habla de renovar el encuentro con Él e invita a cada cristiano a renovar su encuentro personal con Jesucristo y que Jesús nos encuentre a nosotros. La importancia de la fe. Nos dice el Papa, la fe es fundamental para este encuentro. Y el Papa enfatiza que la fe no es solo una idea o una decisión ética, sino un encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. O sea, aquí lo fundamental es encontrarnos con Jesús. El encuentro personal con nuestro Señor y la alegría de la fe. El Papa pues destaca que este encuentro con Jesucristo es una fuente de alegría y felicidad y que la fe puede renovar nuestra vida, nuestra comunidad, de tal manera que, recogiendo el numeral 264 y también el numeral 3, dos numerales profundos y bellos de Evangelii Gaudium, allí podemos darnos cuenta, mis queridos hijos, que lo más grande e importante de todo es el encuentro con Jesús. Si aquellos de la comunidad LGBTI, los que están formando guerras en el mundo, los que no respetan el medio ambiente, los que están a favor de las guerras, de la contaminación ambiental, de la corrupción, los que están a favor de todo eso, si tienen un encuentro con Jesús, todas estas estructuras van a cambiar. Lo fundamental no es la apertura a los grupos LGBTI. Sí, pues, además esto es algo que la Iglesia siempre ha enseñado. A ellos se les respeta. A ellos, homosexuales, lesbianas, transexuales, transgénero y todos estos grupos son seres humanos. Hay que tratarlos con respeto. Pero no podemos entonces pensar que como son un grupo minoría, entonces hay que ajustarnos a ellos. No, Jesucristo el Señor exige a ellos, a ustedes, a nosotros, a todos, exige a los matrimonios, a los esposos. Jesucristo les exige lealtad y fidelidad. A los novios les pide castidad. A los sacerdotes y religiosas castidad y respeto por el celibato y por la virginidad, la pureza de corazón y de intención. A los trabajadores que sean justos con sus trabajos y que cumplan con sus horarios. A los que dan trabajo que sean justos con su remuneración. A los homosexuales castidad. A los lesbianos también. A todos el Señor nos exige. Y esto lo dijo el Santo Padre cuando Él dijo:
¿Quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Es lógico, nadie los puede juzgar, solamente Dios. Eso es muy cierto. La iglesia no juzga, solamente juzga a Dios, pero hay elementos importantes en la palabra de Dios en donde hay una exigencia moral, una exigencia. Si quieren llegar al cielo, no se trata de cualquier forma, hay una exigencia que hay que cumplir. Entonces todo esto lo ha dicho el Santo Padre, lo ha dicho la iglesia, pero muchos se quedan solamente en las arandelas, se quedan solamente en que el Papa dijo, no dijo, y estas cosas hacen mucho daño. Bueno, pues espero darles una encuadratura, un poco un contexto al respecto de todas estas cosas para que no nos quedemos con una lectura superficial del pontificado del Santo Padre, el Papa Francisco, sino que tomemos ese numeral 264 de Evangelii Gaudium, que es en reiteradas ocasiones el centro de nuestra vida cristiana, el encuentro con Jesucristo el Señor. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron, se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más de unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de tomar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este relato del Evangelio de Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14, tiene unos símbolos bellísimos. Bueno, y por aquí tengo un símbolo de ruido, por aquí cerca están seguramente en construcción y están echando taladro, pero mejor dicho. Bueno, ¿cuáles son esos signos? Primero, pues, está Jesús resucitado y los apóstoles han estado toda la noche pescando infructuosamente. La noche.
invirtiendo todas sus fuerzas, tratando de pescar y nada. Infructuosos sus esfuerzos. El Señor se aparece al amanecer allá en la orilla y les dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos desde la orilla, desde el 100, 200 metros, dijeron que no tenían nada. Y el Señor les dice: muchachos, miren, echen la red. A la izquierda y a la derecha encontrarán peces. Echen la red a la derecha, encontrarán peces. Y la echaron, y cuando la echaron y iban a sacarla, no tenían fuerza porque había muchos pescados, habían muchísimos peces. Y entonces Juan reconoce al Señor y dice: es el Señor, Pedro, es el Señor. ¿Cómo lo reconoció? Por el amor. No lo reconoció Pedro, no lo reconoció Santiago, ni Andrés, ni Felipe, ni Tomás. Lo reconoció Juan. Por el amor. Así es como se reconocen a los hijos de Dios. El amor, la misericordia, la bondad. Y los apóstoles llegan a la orilla y encuentran a Jesús. Encuentran a Jesús realizando unas brasas. Y encima de las brasas un pescadito asado, delicioso, y en sus manos un pan. Y el Señor los invita a almorzar. Ellos estaban felices porque el Señor resucitado se les aparece, los renueva, los restaura. Y es que ellos querían como volver al oficio de siempre, a la pesca en el lago, pero el Señor ya los había llamado y los había ungido como pescadores de almas, de hombres, ¿verdad? Pero ellos no lo habían recordado. Y el Señor les llama, el Señor los renueva, el Señor los restaura y conoce muy bien cuáles son sus cansancios y sus fatigas. Y el Señor los ama, los llama, les recuerda todo lo que les había enseñado. Y los discípulos quedan muy contentos. Poco a poco van conociendo, van entendiendo la belleza de Cristo resucitado. No lo habían conocido, no lo entendían, pero poco a poco el Señor los va amando. Así como el evangelio de ayer, que el Señor se les revela y come con ellos. El Señor otra vez los anima, los restaura, los unge. Se sientan amados ellos y el Señor los sigue enviando para hacer su misión. Bello este evangelio. Cansados de trabajar una noche entera en el mar, están hambrientos, tristes, con pena los amigos de Jesús. Qué triste toda la noche, qué larga, si debemos esperar. Pero allá en la orilla está Jesús. En sus brasas ha puesto un pez, en sus manos tiene un pan y un cariño inmenso en su mirar. El cariño por los discípulos, el cariño por la iglesia, el cariño por el Papa, el cariño por ti y por mí. Qué bello. Bueno, hijos, un feliz viernes, que el Señor les bendiga. Nos encontraremos el lunes, Dios mediante, a los pies del Maestro. Oren mucho, por favor. Seguridad contra el temor, en abundancia das perdón, pues te interesa el